Si Gregorio hubiera podido hablar con la hermana y agradecerle todo lo que se veía obligada a hacer por él, podría haber soportado mejor sus servicios. Tal como pasaban las cosas, lo hacían sufrir. Es cierto que ella trataba en la medida de lo posible de disimular lo penoso de la situación, y por supuesto, con el paso del tiempo lo fue haciendo cada vez mejor. Pero al mismo tiempo Gregorio iba viendo con más claridad las cosas. Ya la entrada de ella al cuarto le resultaba terrible. Apenas cruzaba el umbral, sin detenerse siquiera a cerrar la puerta, pese a su cuidado habitual por ahorrarle a los demás el espectáculo del cuarto de Gregorio. Corría directo a la ventana y, como si estuviera al borde de la asfixia, le abría de un golpe con manos trémulas y se quedaba un buen momento allí, por más frío que hiciera, respirando profundamente. Aterrorizaba a Gregorio 2 veces por día con esta carrera y estos ruidos. Mientras ella estaba en el dormitorio, él temblaba abajo del sillón, aunque sabía muy bien que ella le habría evitado todo eso, si hubiera podido permanecer en un cuarto ocupado por Gregorio con la ventana cerrada. Habría transcurrido un mes de la metamorfosis de Gregorio, y la hermana ya no tenía ningún motivo especial para asombrarse de su aspecto, cuando una vez entró al cuarto un poco antes del usual y sorprendió a Gregorio, inmóvil y en una postura como para dar miedo, mirando por la ventana. A él no le habría sorprendido que no entrara, porque su ubicación le hacía imposible a ella abrir la ventana de inmediato. No solo entró, sino que retrocedió con la mayor presteza y cerró la puerta. Un extraño habría podido pensar que Gregorio la acechaba, con intención de morderla. Por supuesto se metió de inmediato bajo el sillón, pero debió esperar hasta el mediodía a que la hermana volviera, y entonces parecía más agitada que nunca. Esto le hizo entender que su mero aspecto seguía resultándole insoportable, y que sin duda seguiría haciéndolo siempre, y que ella probablemente debía hacer un esfuerzo para no salir corriendo al siquiera ver la pequeña parte de su cuerpo que sobresalía de debajo del sillón. Para evitarle inclusive esta visión, un día llevó la sábana de la cama sobre el lomo hasta el sillón. El trabajo le llevó 4 horas, y la colocó de tal forma que lo cubría completamente, de modo que su hermana no pudiera verlo ni siquiera inclinándose. Si ella hubiera encontrado innecesaria la sábana, podría haberla sacado, pues era obvio que Gregorio no se aislaba de ese modo por placer. Pero dejó la sábana donde estaba, y Gregorio creyó inclusive captar una mirada de gratitud una vez que levantó con la cabeza un borde de la tela para espiar cómo reaccionaba la hermana a la nueva disposición. Por supuesto se metió de inmediato bajo el sillón, pero debió esperar hasta el mediodía a que la hermana volviera, y entonces parecía más agitada que nunca. Esto le hizo entender que su mero aspecto seguía resultándole insoportable, y que sin duda seguiría haciéndolo siempre, y que ella probablemente debía hacer un esfuerzo para no salir corriendo al siquiera ver la pequeña parte de su cuerpo que sobresalía de debajo del sillón. Para evitarle inclusive esta visión, un día llevó la sábana de la cama sobre el lomo hasta el sillón. El trabajo le llevó 4 horas, y la colocó de tal forma que lo cubría completamente, de modo que su hermana no pudiera verlo ni siquiera inclinándose. Si ella hubiera encontrado innecesaria la sábana, podría haberla sacado, pues era obvio que Gregorio no se aislaba de ese modo por placer. Pero dejó la sábana donde estaba, y Gregorio creyó inclusive captar una mirada de gratitud una vez que levantó con la cabeza un borde de la tela para espiar cómo reaccionaba la hermana a la nueva disposición. Por supuesto se metió de inmediato bajo el sillón, pero debió esperar hasta el mediodía a que la hermana volviera, y entonces parecía más agitada que nunca. Esto le hizo entender que su mero aspecto seguía resultándole insoportable, y que sin duda seguiría haciéndolo siempre, y que ella probablemente debía hacer un esfuerzo para no salir corriendo al siquiera ver la pequeña parte de su cuerpo que sobresalía de debajo del sillón. Para evitarle inclusive esta visión, un día llevó la sábana de la cama sobre el lomo hasta el sillón. El trabajo le llevó 4 horas, y la colocó de tal forma que lo cubría completamente, de modo que su hermana no pudiera verlo ni siquiera inclinándose. Si ella hubiera encontrado innecesaria la sábana, podría haberla sacado, pues era obvio que Gregorio no se aislaba de ese modo por placer. Pero dejó la sábana donde estaba, y Gregorio creyó inclusive captar una mirada de gratitud una vez que levantó con la cabeza un borde de la tela para espiar cómo reaccionaba la hermana a la nueva disposición.